¿Sabías que puedes hacer un tinte violeta sin necesidad de implementar tinte? Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les quiero mostrar cómo hacer un color violeta, morado, púrpura, lila e incluso lavanda sin necesidad de implementar ese tinte habitual. En esta ocasión les traigo cómo conseguir un color morado y sus derivados simplemente con violeta de genciana. Para hacer la mezcla voy a usar mascarilla capilar. Y en lugar de tinte voy a usar violeta de genciana. De este voy a agregar unas cuantas gotas, me voy a ayudar con un gotero. Hay que tener cuidado con la cantidad, ya que no queremos que el color quede muy oscuro. Hay que ir mezclando para ver qué tan intenso queremos el color. Parece que aún nos falta, así que le voy a agregar unas cuantas gotas más. Ahorita ya tomó un color lavanda, así que nos falta agregarle un poco más de violeta. Ahora sí ya quedó el morado que quiero. Aquí ya separé el mechón de la parte de atrás y voy a hacer la aplicación de abajo hacia arriba, intercalando los lados, uno derecho, uno izquierdo, derecho, izquierdo, derecho y así hasta llegar a la parte de arriba. Pero en esta aplicación no vamos a llegar directamente al crecimiento, sino que vamos a barrer el cabello hacia arriba, tratando de no tocar demasiado el crecimiento, sino que quiero que se vea una especie de degradado de color. Hay que procurar tomar secciones delgadas. Ya que terminé de aplicar la violeta de genciana, lo voy a dejar reposar 30 minutos y voy a enjuagar solamente con agua. Y bueno, como pueden ver, así me quedó el mechón. Me quedó un color morado claro. Esto es por la intensidad del color y la altura del fondo que tenía. Si tú quieres un morado o un púrpura mucho más intenso, agrega más violeta de genciana a tu mascarilla capilar. Pero el color morado lo vas a conseguir si tienes una altura de color entre 7 y 8. Ya si quieres un color lavanda, un color más pastel, necesitas una altura entre 9 y 10. Y si tienes el cabello natural, virgen, oscuro o cualquier otro color, no va a tomar el tono violeta tu cabello. Para conseguir el tono violeta o morado necesitas hacer una previa decoloración. Otra cosa que les quiero comentar es que si tu cabello ya está canoso y tienes esas canas verdosas o amarillas que se hacen por el cloro del agua, puedes implementar esta técnica en tus canas solamente con menos cantidad de violeta de genciana, ya que solamente quieres matizarlas. En serio que antes de pasar a este tono cobrizo, anteriormente tenía el cabello gris y la violeta de genciana me ayudaba muchísimo a mantener ese reflejo grisáceo, ese reflejo acero, y lo mejor de todo sin maltratar el cabello, ya que implementaba la violeta de genciana en una mascarilla capilar y en lugar de maltratar el cabello como un tinte normal o como un matizador, hacía el efecto contrario, lo mantenía mucho más saludable, mucho más hidratado. Así que ya saben, si quieren conseguir el color morado en su cabello, no necesitas invertir demasiado presupuesto, simplemente necesitas violeta de genciana y tu mascarilla capilar. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta y comentarme aquí abajo tu experiencia acerca de la violeta de genciana, si tú lo has implementado en tu cabello y si lo has hecho, que te gustó, no te gustó. Y de pasadita no te vayas a ir sin compartir este video, seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.